Hola, buenas tardes. Vamos a esperar la invitación de Paulina para acompañarnos. Hoy vamos a hablar de un tema que nos mueve bastante, principalmente a quienes somos instructores de mindfulness, y es el MAC Mindfulness. Entonces, para esto tenemos a Paulina Lamas del Instituto de Felicidad Sustentable, quien nos va a acompañar. Entonces ya tenemos a Paulina por acá, ya casi se nos conecta. Muchísimas gracias a quienes ya se nos están uniendo. Hola Paulina, gusto en Hola, Gina. saludarte. Sí, igualmente. ¿Me escuchas bien? Sí, yo te escucho bien. ¿Vos a mí? Súper. Sí, perfecto. Qué bueno. Muy puntuales ambas. Sí, muy bueno verte también, vernos en vivo. Perfecto. Igualmente, sí. Bueno, para comentarles, Paulina y yo fuimos compañeras del máster. Además de eso, fuimos cómplices en el trabajo final de graduación. Entonces, esto más que todo es una plática entre dos amigas, dos profesionales, en las cuales nos interesa muchísimo, tanto el mindfulness y en el caso de Paulina en particular, principalmente la parte de las ciencias contemplativas. Y por esto mismo, se nos ocurrió, dado que siempre conversamos, de que siempre nos enviamos una a la otra nuevos anuncios y publicaciones de cosas que ambas sabemos que no son mindfulness. Y ya teníamos varios meses de hablarlo, de que principalmente lo hacemos como en sort de burla o de risa, ¿verdad? De ciertas cosas, pero últimamente hemos visto que se sale de las manos un poco y principalmente, tal vez, principalmente en mi caso, cuando entrevisto candidatos para los cursos, noto que tienen muchísimas dudas o que algunos lastimosamente han pasado experiencias muy desagradables que han puesto en riesgo su salud mental y bueno, varios acá del país lo hemos comentado, también en mis compañeros de Oxford, también es un tema muy recurrente. Y pues qué bien que se dio el post y se dio el momento de tener por acá a Paulina. Sí, bueno, Gil, como tú comentas, más que todo, ¿no es cierto? Es una plática entre amigas, una conversación entre amigas, colegas, y también cierta preocupación de algunas cosas que vemos que están pasando. Eh, Me parece también importante, creo que también lo comparte Gil, que el objetivo de esta charla es poder también saber, como tú decías bien, las dudas que puedan tener la gente que nos está mirando, así que súper invitadas a hacer preguntas, invitados a hacer preguntas. Y también no hay un ánimo como de señalar con el dedo, ¿no? Sino que más que todo saber distinguir bien y quienes realmente quieren seguir un camino de instructor o formarse en el tema, que si hasta ahora no lo han hecho, si están confundidos de lo que es mindfulness, no es mindfulness, como tomar la responsabilidad, ¿no es cierto?, que implica seguir este camino, responsabilidad muy bonita por lo demás, porque cuando no se enriela o no se sostiene bajo una mirada, una visión, una ética correcta, todo el potencial tanto de las ciencias contemplativas, de mindfulness y de estas tradiciones milenarias que lo sostienen, que finalmente están al servicio del bienestar. Entonces ese potencial maravilloso, sanador y beneficioso que tienen podría convertirse en algo finalmente dañino tanto para quien lo recibe como para quien lo entrega, ¿no? Porque una de las cosas también que puede pasar en este camino es que uno a veces se pierden algunas cosas que por ahí no sé que no vamos a poder entrar en detalle hoy, pero como lo son el bypass espiritual o de repente eh, llevarlo a un extremo que no es el que Ujú. tiene, ¿no? Como por ejemplo pensar que porque uno enseña mindfulness o meditación o cualquier ciencia contemplativa, eso lo convierte en un guía espiritual o en un maestro elevado, porque no tiene que ver con eso, ¿no? Ese no es el camino que hemos seguido y que el que uno va aprendiendo cada vez más a ser una aprendilla, a llevar este camino, yo creo, con humildad y a dejar que entre en el corazón más que otra cosa. No sé si lo compartes esto conmigo, pero yo lo siento muy así, creo que tú también, cuando Sí, conversamos de este tema.
no solo nos han llegado a la mente, por ponerle un nombre, sabemos que la mente también incorpora nuestro cuerpo, el corazón, sino que te empiezan a cambiar, y todo lo contrario que uno pensaría, cuando empiezan a entrar el corazón uno es más humilde, se siente más conectado con los demás y se da cuenta que es un aprendiz constante. Y es que básicamente tiene que ver con esto, o sea, es un trabajo de todos los días, o sea, es un estilo de vida, o sea, lo vamos interiorizando y también la misma práctica nos va convirtiendo en personas, ojalá, más compasivas, ¿verdad? Eso es parte de este mismo proceso y es importante rescatar esto, o sea, siempre tenemos esa sensación de ser principiantes, de estar, porque en realidad solo la misma práctica y la misma profundización es las que nos va a ir ayudando a adentrarnos un poco más y a medida que vamos entrando en esta profundización nos damos cuenta que no sabemos nada y que seguimos en ese proceso de construcción. Llegando específicamente a una de las preguntas que más me llamó la atención, era el hecho de que, ¿qué nos diferencia? O sea, ¿qué es mindfulness? ¿Qué es mindfulness? O sea, ¿dónde está esa línea que nos separa? Y muchos también nos dijeron, o sea, ¿por qué mindfulness? Bueno, eso no lo inventamos ni Paulina ni yo, ¿verdad? Y en realidad, si lo vemos, tiene un ligamen más con la comida rápida, o sea, cuando nos quieren dar algo rápido, ¿verdad? Que obviamente los especialistas en nutrición y los médicos nos dirían, ¿verdad? Que no es obviamente lo más sano para el cuerpo y entonces esta analogía también nos da una pista de que el mindfulness no necesariamente es lo que nos va a ayudar porque sea más rápido, porque esté ahí más fácilmente, vamos a tener la misma cantidad de beneficios. Entonces, Pau, ¿qué definirías vos como mindfulness? Eh, bueno, es súper amplio, primero, definir mindfulness, porque uno se podría parar, ¿no es cierto?, de las tradiciones milenarias, podría pararse de la ciencia, ¿no es cierto?, que simplifica esto para poder investigarlo, Uh que -huh. también es muy valioso ese aporte, ¿no es cierto?, para poder revisar los procesos que hay de la base, o podríamos mirar mindfulness desde un aspecto más psicológico, o tal vez como una técnica de intervención. Me voy a quedar con la definición de Jon Kabat-Zinn, porque siento que es la más cercana a todos, ¿no? Que es llevar nuestra atención al presente o a un objeto en el presente, que puede ser nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestros pensamientos o aquello que estamos haciendo, con aceptación y sin hacer juicio. Eso, y que hay una intencionalidad, ¿no? Cuando Uh uno habla -huh. de dirigir la atención, tiene que ver que hay una intención. Eso yo podría decir que es como lo que me hace más sentido y que reúne, digamos, todos estos aspectos que dijimos, ¿no? Poder mirarlo como, o como una intervención psicológica, que a veces uno dice mindfulness, ¿no? Y abarca un montón de cosas, puede Sí. abarcar una definición, ¿no es cierto?, desde el budismo, desde las ciencias contemplativas, puede abarcar una definición desde las neurociencias contemplativas, o puede ser más como un estado de cierto rasgo. Entonces creo que lo que engloba es como, y una buena definición es la que hace John Kabat-Zinn. Sí, No exacto. sé si Y, comparte. sí, perfectamente. Y me encantaría también el hecho de que también dentro de la misma tradición nos recuerda que es recordar, ese recordar que yo vuelva nuevamente al momento presente. O sea, no es que yo voy a estar siempre en el aquí y en el ahora, eso sería Uh-huh. poco probable, ¿verdad? Y lo que sí es el hecho de que yo de forma intencional recuerdo volver y volver a mi punto de anclaje, o sea, y como lo decías, el anclaje es en algún momento, puede ser el cuerpo, en otro momento la respiración, en otro momento mis pensamientos, mis emociones o la actividad que estoy llevando a cabo. Hoy, mi mañana en el jardín, por ejemplo, estuve sumamente mindful ahí, sembrando matas, o sea, con las plantas, con la tierra llena de mosquitos dándome vuelta y ni siquiera me doy cuenta, nada más después me veo todos los piquetes, ¿verdad? Pero eso, es esa sensación de que yo puedo intencionalmente volver, sin juicio, con muchísima amabilidad y con mucha curiosidad. Sí, hay una Ahora, palabra muy buena que engloba lo que tú dices, que es como atención que recuerda, ¿no? uh-huh, Atención que recuerda, ¿no es cierto? ¿Dónde volver? Ya a este estado como en el presente. sí, Me parece por acá una de tus chicas nos pone una de las preguntas, que era como establecer la diferencia de cuando hablan de palabras como conciencia, ser superior, yo superior, presencia y conectar con la presencia. Entonces, ahí, vamos a darle chance primero.
a definir más o menos qué es entonces también el Mindfulness antes de entrar en una pregunta tan profunda. Ahora, Sí, a mí, sí. a mí me parece interesante, Gil, respecto a esta definición que hicimos, ¿no es cierto?, de mindfulness, entender también, bueno, uno de los escritores, ¿no es cierto?, de este tema de mindfulness, que por ahí hemos compartido, es Ronald Purser, que tiene unos Ujú, súper buenos artículos respecto a mindfulness, y también como la comprensión, ¿no es cierto?, que no basta con decir atención que recuerda o intención o estar en el presente, sino que y ahí es donde sí yo creo que cobra importancia la filosofía, la base o el camino que viene detrás, ¿no es cierto?, de ujú, este camino, ¿no? Principalmente yo me puedo referir a la filosofía budista, ¿no es cierto?, que es un camino milenario, donde el mindfulness surge como un camino, o sea, como un camino para traer bienestar. Y ahí es donde hay una crítica, ¿no es cierto? Yo puedo poner mi atención, que es el típico ejemplo, para ser un asesino en serie, ¿no? Me entreno en atención y tengo una puntería espectacular para ujú, matar gente, ¿no es cierto? sí, Y entonces es súper importante entender, yo creo que eso deja de ser mindful. Cuando estamos hablando de ajá, eso, estamos hablando de atención, pero en una atención que beneficia o que tiene una ética de traer algo positivo al resto. Y yo creo ujú, que ese es un punto clave donde se empieza a diferenciar mindfulness de mindfulness. No sé sí. si lo compartes y piensas sobre esto. Donde perdemos esa parte humana, donde perdemos esa parte más compasiva, ¿verdad? Donde ya tengo un objetivo que no necesariamente está basado en un proceso social, porque una de las críticas que se hace de Mindfulness es el hecho de que es muy individualista, muy egoísta. Entonces, en ese aspecto, porque mi atención, o sea, el cultivo de mi atención se va a ver muy favorecido en mis vínculos, porque voy a escuchar de forma más plena a la otra persona y no voy a estar tan reactivo ante lo que el otro dice. Entonces, cuando mi objetivo en la práctica, o mejor dicho, mi intención a la práctica está ligada únicamente a conseguir un objetivo claro, como en este que se da en el caso de personas que se han entrenado para, ¿verdad? Que sí existen lastimosamente, es parte de la evidencia que existe, ¿verdad? Que se le entrena a soldados para tener una mejor puntería, por ejemplo, sobre todo en los francotiradores. Pero ahí también establecemos ese límite, porque muchas veces se critica también porque en la empresa se ha dado de que se hace para que las personas tengan un mejor nivel de rendimiento laboral. Entonces se da el hecho de que se abre a la crítica de que se pierde las funciones del individuo, lo que tiene que ver con la estabilidad y el bienestar de salud mental a nivel global y no necesariamente la productividad de la persona, ¿verdad? Entonces, cuando perdemos ese rumbo, cuando dejamos de lado el ala de la compasión, básicamente ahí estamos hablando de mindfulness. Me ponen un mensajito en privado por acá que me dicen que a Paulina a veces se le escucha muy bajito. Entonces, para que Vale, lo muchas tomes. gracias, voy a hablar más fuerte. Ok. ¿Ya? Uh-huh. Ahora, un detalle muy importante, como podemos diferenciar, aquí me está cambiando el sol de la tarde y entonces me queda todo en la cara. Por aquí voy a moverme un poquito. Ahora, una de las cosas muy importantes es que vemos que estos programas de Mindfulness son como flash, así como en cuestión de horas nos volvemos un máster en mindfulness o nos certifican en muchísimas cosas en cuestión de muy poco tiempo. Y esa es una de las principales críticas que se hace con respecto a ciertos programas, charlas, cursos y certificaciones de mindfulness. El hecho de que la persona prácticamente ni siquiera tiene una práctica personal cuando ya está siendo instructor. ¿Qué piensas Exacto, sobre bueno, eso? yo creo que eh, mindfulness, ¿no es cierto?, es algo que está presente en todos los procesos de indagación meditativos, ¿no? Sea de compasión, sea uno que desarrollen específicamente el rasgo mindfulness, que es estado de atención, siempre lo necesitamos y está inserto en un camino. No es una mera técnica, eso me Uh-huh. parece súper importante. Hay una visión detrás, hay una ética y el único sentido que tiene, y está enmarcado tanto en los caminos, ¿no es cierto?, espirituales, por poner un nombre como el budismo, que no necesariamente es religión, que hay un punto que también hay que aclarar ahí, no hay que ser un religioso Uh-huh. para practicar mindfulness, ¿no? Sino que está al servicio de todas las personas, este conocimiento y esta práctica.
Entonces, sea desde ahí, sea desde la psicología, sea desde la práctica secular, únicamente y exclusivamente, siempre están al servicio de aliviar un sufrimiento, de traer bienestar y de observar que nuestro sufrimiento surge de un error en el entendimiento de la realidad o de los fenómenos o de percibir algo de forma errónea. Entonces, Ujú. el desarrollar esa práctica de alguna manera nos va a permitir ver con mayor claridad. Y el ver con mayor claridad va a ir reduciendo el sufrimiento. Cuando la técnica se separa y se usa para cualquier cosa, pierde su poder o potencial sanador. Y tú diste en el clavo algo muy importante que tiene que ver con la rapidez. Yo creo que ese, no voy a decir esta palabra, en mi opinión, es un mal actual. Queremos todo rápido, somos expertos en la inmediatez, ¿no? Ujú. Y lamentablemente por ahí hay un dicho que dice no todas las respuestas están en Google y le calza muy bien a la práctica. Sonará un cliché, pero es muy ad hoc a la práctica de la meditación, de mindfulness, en sus distintas categorías, ¿no? En todo esto que conlleva las ciencias contemplativas, compasión, mindfulness, prácticas constructivas, etcétera, porque son procesos de conciencia. ¿Y qué significa de conciencia de algún modo? Que van transformando nuestra mente y nuestra manera de participar en el mundo. Por eso uno se va sintiendo un aprendiz siempre y va desarrollando cierta humildad, porque te vas dando cuenta finalmente, vas como descubriendo que no estás separado del mundo, no aparece este tema de la interdependencia, que es Ujú. súper potente, dejas de estar de alguna manera aferrado a tu yo y de a poquito, son procesos largos, suena eso muy, muy grandilocuente, pero es algo que va pasando y de alguna manera u otra son procesos que se van descubriendo en el día a día y que llevan tiempo. Y eso es, creo que es algo súper importante. Uno muchas veces puede llevar años de práctica y en esos años que lleva se da cuenta recién de algo o hace un insight de algo o te das cuenta de un aprendizaje en ese momento. Entonces, yo creo que muchas veces se cae en un excesivo amor a la técnica, como decir, mindfulness es solo estar presente y llevar la atención, y esto es muy sencillo, entonces Ujú. usémoslo para cualquier cosa. Y eso es un error porque pierde todo su potencial que hay detrás, su visión, su ética, su camino de cambio de conciencia, ¿no? O sea, en contexto salud, como te decía, en contexto camino espiritual o en contexto eh, más, ¿no es cierto?, psicológico, secular o de prácticas de bienestar. Me parece también una aclaración importante, no sé si lo compartes, que cuando uno habla de espiritualidad, no habla de conectarse con un mundo más allá, o no Ujú. habla, a mí por ahí hicieron la pregunta del ser superior, a Sí. mí me parece que es un término complicado, porque no hay realmente un ser superior en términos de que somos todos, tenemos la misma naturaleza, ¿no? Lo que uno a lo mejor va descubriendo es cómo funciona esta mente, esta realidad, y eso a lo mejor, por lo menos en el budismo se llama realidad última, ¿no? Que uno percibe de una manera y va cambiando su percepción acerca de la realidad. Pero no es que uno sea superior a nada, entonces Ujú. encuentro que es una frase un poquito compleja cuando está utilizada y hay que saber bien el contexto donde está utilizada. En general no es una frase ad hoc, por ejemplo, para cursos tal vez o programas que engloban las ciencias contemplativas, porque todo lo contrario es poder reconocernos en esta igualdad y en este camino colectivo, o sea, desde el mindfulness, de la compasión. Entonces, eso me parece que tal vez podría ser una aclaración importante. No sé cómo lo... Y creo que está muy ligado al hecho de que como instructores se nos forma de manera muy fuerte en la ética, porque esa ética es la que nos va a guiar, nos va a decir dónde están nuestros límites, tanto como instructor como persona, porque es importantísimo eso, o sea, la espiritualidad se va a ir cultivando, es como un proceso paralelo que se viene dando con mi propia práctica y no necesariamente tiene que estar conectada a ninguna religión y por eso se le limpia de estos procesos, ¿verdad? Para que cualquier persona pueda acceder a la práctica, sea creyente o no creyente. Pero esa conexión que va generando
con el mismo ambiente en el que se desarrolla, porque al final, si yo me siento bien, me interesa que los demás estén bien. Y eso no me incluye únicamente a mí como ser humano, me incluye como planeta en general. Entonces empiezo a preocuparme por hacer un cuidado responsable de los recursos, por el medio ambiente, o sea, por muchísimas otras cosas y incluso también por factores políticos, ¿verdad? Porque eso me hace buscar el bienestar de la comunidad en la que yo me desarrollo. Y la comunidad en la que me desarrollo no es solo mi casa, no es solo mi hogar, o sea, es un planeta completo. Entonces, esa función ética, muchas veces se nos pone una crítica que no es accesible, ¿verdad? Que no es tan económico, o sea, que tiene un costo muy elevado. Bueno, y desde el punto de vista personal, o sea, es que sale también bastante costoso el formarse de manera correcta para hacerlo, ¿verdad? O sea, ojalá pudiéramos volverlo más accesible para muchísima más población, ¿verdad? Pero en eso en sí también no depende solo de nosotras como instructoras, sino que también dependemos de protocolos, en el caso de los que trabajamos con protocolos específicos, ¿verdad? Que ya vienen dados, pero también es que me pide una gran práctica personal, porque Bueno, no le puedo ir a me enseñar a parece alguien algo que yo que no eso es la hago. clave. Uh -huh. Exactamente. Creo que ese es un cambio de paradigma absolutamente de lo que se venía trabajando en general. Y es que acá es muy importante, es fundamental tu práctica personal comprometida y el estilo de vida que está asociado a ser un instructor, ya sea de meditación, de mindfulness y todo lo que engloba las ciencias contemplativas. No, me quedé con un detalle que me di cuenta y no lo mencioné, que era a dónde apuntaba, que era qué significaba espiritualidad. Solo me refería a como no es cierto que no signifique irse a otro mundo, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que es un punto clave. La meditación y mindfulness te traen más al presente, Sí. te hacen hacerte más cargo de tu vida, más cargo de lo que te ocurre, más consciente de lo que está pasando. Entonces, cuando hablamos de conciencia, nos referimos a ese tipo de conciencia, a darse cuenta, a esta conciencia que es consciente, valga la Uh redundancia, de -huh. aquello que le está ocurriendo y que no anda en piloto automático, ¿no? Ni se va a otro mundo. Entonces, cuando hablamos de espiritualidad nos referimos a la búsqueda, yo creo, de cualquier ser humano de ser feliz. Uh -huh. Eso para mí es espiritualidad y eso no es necesario, digamos, irse a otro mundo, ni todo lo contrario, ¿no? La vida que experimentamos es aquí y ahora, y es aquí donde de alguna manera estamos buscando, a mí me parece, transformar nuestra relación con las personas, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, y ser felices, ¿no? Entonces, hay un punto importante que tocas tú, que es como mindfulness, y todo este tema está embebido en un contexto social, está enraizado en una colectividad, está enraizado en una cultura, ¿no es cierto? No es lo mismo practicar tal vez mindfulness acá que en Estados Unidos, y son cosas importantes a tener en cuenta, y de hecho la ciencia lo está empezando a tomar en cuenta. Es una de las falencias que tiene, ¿no es cierto? Entonces, empezar a entender estos procesos de atención, ¿no es cierto?, plena, de compasión, enmarcados en un contexto social y cultural donde nos pasan cosas, donde estamos, digamos, con el agua al tope. Entonces Uh no se -huh. trata, no sé si me entendiste ese dicho, Sí, claro que sí. Gilma, pero es que estamos hasta acá y eso es una realidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo salimos de esto colectivamente o cómo construimos nuevas maneras que impliquen, ¿no es cierto?, procesos inclusivos, por ejemplo, mindfulness, tú me dijiste algo así como que era patrimonio de la humanidad, que creo que se dice, y eso también engloba a que no hay dueños del Uh mindfulness en -huh. el sentido de un grupo social particular o un grupo económico o una parte de la sociedad, ¿no es cierto? Sino todo lo contrario, tenemos que empezar a mirar y a desprejuiciarnos, ¿no es cierto?, de todos estos juicios también sociales y de llevar como estas prácticas, ¿no es cierto?, que están al servicio del beneficio de todos, a prácticas sesgadas socialmente o que no se comprometen, ¿no es cierto?, con la ecología, con la política, mencionaste en algún modo, entendiendo que la política tiene que ver con estas acciones sociales que benefician a los demás, ¿no?, con este compromiso. Entonces, me parece que son temáticas muy importantes y, y como dices tú, ¿no es cierto?, cuando hablas de que finalmente ser instructor o formarse en el tema es costoso,
no se refiere solo a un costo monetario, Exacto. hay un costo de tiempo, de estudio, de trabajo, o sea, no es algo sencillo. Yo no sé si por ahí, me imagino que hay algunos alumnos, colegas, ¿no es cierto?, que han hecho este proceso y a mí me recuerda mucho, bueno, yo también estudié psicología, cuando tú estudias psicología o en el área de la salud, también es un proceso que te compromete, como que necesitas mirarte, revisarte, un compromiso con tu cuerpo, con tu mente, Mm. que es costoso en ese sentido, no entendiendo costoso como algo malo, sino como desmitificando esta idea que es algo súper rápido, sencillo, que en 3 días ya listo, ¿no es cierto? Que yo ya lo entiendo perfecto, porque uno puede llevar años de práctica y yo creo que nunca deja de aprender de qué se trata esto. Y es que en una práctica tan simple como en un escáner corporal, o sea, mi cuerpo no es el mismo que era ayer y entonces no me estoy sentando con las mismas emociones ni con los mismos pensamientos. O sea, cada nueva práctica es la única, porque esta es la única que puedo hacer en este instante. Y no es solo aprendérmelo como aprender una receta y volverla a hacer exactamente igual, porque las circunstancias de la vida cambian. Y qué más que fue la pandemia para darnos cuenta de que el practicante de mindfulness tuvo que ver cómo volvía a sus orígenes, cómo se adaptaba nuevamente a esta nueva forma de vida, porque nos cambió radicalmente. Pero es importante ese detalle, o sea, una de las cosas que me causó mucha gracia fue que las preguntas dijeron, ¿cómo diferencio yo a alguien? Porque la mayoría lo dice, o sea, porque está bien, yo me puedo meter a una página web y buscar ahí los atestados de la persona, pero ni siquiera se colocan atestados, ¿verdad? Y siempre hay una crítica que sale, que es que entonces estamos hablando desde el ego. Si yo pongo mis atestados, estoy hablando desde el ego, pero también es una manera de demostrarle a la persona que nos busca, ¿verdad? Al que llega a nuestra página de Instagram, a cualquiera de nuestras redes sociales o a una página web, que soy una persona que realmente está formada en mindfulness. Porque si solo Entiendo pongo que ahí atestados tienen que ver certificado, como certificado, ¿no? O el uh-huh, espacio donde estudiaste, uh-huh, porque también pasa harto en este camino, ¿no? Que engloba como la práctica secular, sí, ¿no es cierto? Pero también hay personas que tienen un camino de meditación, pero que han trabajado, no sé, con tradiciones que son sí, milenarias, ¿no? Es como, y con personas que son como maestros reconocidos dentro de este uh-huh, camino, ¿no es cierto? Por exacto, ejemplo, ustedes dirán, bueno, pero tal vez hay algunos, ¿no es cierto?, monjes que aparecen enseñando uh-huh, meditación y ellos a lo mejor no se certificaron en la universidad, no sé cuánto, ni con tal, pero pero tienen un tienen, camino sí, larguísimo y una exacto, experiencia de meditación tremenda y en general siempre van a poner con quién se formaron, dónde se sí, formaron, cuáles son los permisos que tienen para enseñar uh-huh, desde su tradición. Creo que eso es exactamente, muy importante. Y quienes no tenemos, ¿no es cierto?, esos permisos de ese camino, en general tenemos formaciones que son más bien largas, que implican un proceso comprometido de práctica, retiros, etcétera, y que siempre ponen dónde estudiaron, con quién se formaron, con qué personas que están cualificadas al respecto. uh-huh, Y creo que eso también es una garantía de que estoy recorriendo un camino que me va a permitir avanzar desde ahí. ¿Sí? Sé que hay algo que les preocupa a la gente y yo creo que, mira, pueden existir distintos tipos de terapia y dentro de eso el marco de las terapias complementarias, quien quiera optarlo está muy bien, ¿no es cierto? Quien decida en su vida hacer una práctica complementaria tanto para sí mismo, tiene su propio camino, pero eso no es el mismo camino que la práctica de meditación y mindfulness y a veces se tienden a mezclar unificando y integrándolo en un marco como si eso tuviera que ver con el camino de la meditación mindfulness, y no es así. Y creo que eso también es importante saberlo. Ojo, uh-huh, y para cualquier lado, incluso todo esto de las ciencias contemplativas sigue su propio camino. ¿Sí? De repente hay mezclas que pueden parecer como eh, confusas y sí. aparecen como dentro del área de mindfulness que realmente no están relacionadas con este camino o con el camino de las ciencias contemplativas. Y ese es un punto muy importante porque, por ejemplo, ayer alguien me lo mandó vía WhatsApp la pregunta, porque me dice, me ofrecen este curso
quiero saber si es si verdaderamente es mindfulness. Y eso me pasa muy frecuentemente. Entonces, el curso contemplaba que primero se ve cerebro, neurociencia, inteligencia emocional, afirmaciones positivas, y hay una mezcla de muchos procesos para al final ver mindfulness comprimido, o sea, en un par de días. Entonces, es importante darnos cuenta de que normalmente, ¿qué vemos en un programa, en un curso, en un protocolo de mindfulness? Porque lo que vemos principalmente es la práctica de mindfulness, no vemos la teoría. O sea, la teoría nos toca a nosotras como instructoras Vale, dominarla. claro, ese es Ujú. como el otro lado también, es como el otro extremo, ¿no? Sí. Mira, es un curso de meditación o mindfulness, resulta que es pura teoría y hay muy poco compromiso con la práctica personal, Ujú. y eso es lo que hablábamos antes, ¿no? Que este cambio de paradigma, en general también, por un lado está esta tendencia a decir, yo me leo esto y lo sé, ¿no es cierto? O Sí. conozco eh, del cerebro y ya sé mindfulness. Y está perfecto que se haga ciencia, a nosotros nos encanta la ciencia y de hecho eso permite estudiar, pero eso no significa, eso como de alguna manera está perfecto para el científico, ¿no? Para el investigador que demuestra todo eso. Si el científico además un instructor ya ha desarrollado su práctica genial, maravilloso, conozco a muchos amigos y maravillosos profesores en esa línea, pero que tienen también súper claro que una línea es la que sigue como la investigación científica o el conocimiento teórico, que es el que ayuda a entender Exacto. o a validar el proceso de meditación, mindfulness, el desarrollo de las prácticas contemplativas y compasión, que es principalmente 90% práctica, 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 Exacto. para Y poder es, hacer esta práctica de manera correcta, hay algo que yo sé que también, Gil, te preocupa y hemos conversado mucho, ¿no es cierto? Que son esas malas instrucciones para practicar. sí. Así como modifica tu respiración, o tienes que prender inciensos o velas, o necesitas, no sé, algo especial, ¿no es cierto? Ajá. Extra para sentarte a practicar y meditar o para practicar mindfulness o compasión. Y eso tanto de la tradición, o sea, de las filosofías que vienen, ¿no? Que yo digo, puedo tomar el budismo, pero también sé que hay tradiciones en los Vedas de algunas prácticas también, está súper estructurado. Y también en el camino secular. O sea, Ujú. no es sentarse, digamos, y hacer cualquier cosa. Hay una postura particular que desde el camino tradicional, en su adaptación al mindfulness, si bien hay más variedad de posturas, estas están estudiadas y son de determinada manera y están occidentalizadas, ¿no es cierto?, a nuestro contexto. Hay pasos que uno va siguiendo, ya sea haga prácticas atencionales, generativas, tienen Ujú. sus cualidades y sus características. Entonces, muchas veces aparece como que practicar mindfulness, cuando uno sigue un camino y acá lo que nos están mirando y lo han seguido, inmediatamente se dan cuenta que no es, Exacto. y que no desarrolla las Ujú. cualidades que tanto la práctica de meditación o mindfulness o la compasión o las prácticas generativas ofrecen, ¿no es cierto?, como desarrollo cultivo. Y veamos algunos puntos en particular de qué no es. O sea, yo siempre le digo a la gente, porque mucha gente empieza a investigar sobre mindfulness y mi amigo YouTube, como dice un compañero mío en la piscina, ofrece muchísimas posibilidades que dicen mindfulness, pero la gran mayoría no son mindfulness. Primer detalle, hay música de fondo. Y si la práctica no es en la atención auditiva, no necesito música, ¿verdad? Hay palabras claves que me dice relájese, no, o sea, no me va un instructor que se formó correctamente, no me va a decir que me relaje, porque me estaría generando una expectativa y pensamientos ante eso. Y la gente va a empezar a emitir juicios. ¿Por qué yo no me relajo? ¿Será que yo lo estoy haciendo mal? ¿Será que yo tengo que...? Entonces, esa sensación más bien me genera más estrés, más ansiedad, ¿verdad? Es importante O darse sea, yo he cuenta, escuchado a un amigo, si uno se quiere relajar, amiga, váyase a la vaya la playa, spa. de verdad. Y que no significa, ojo, que no Ujú. significa que cuando uno hace su práctica promueve un estado relajado, pero eso es porque la práctica va cambiando tu relación con el cuerpo, con las cosas. Por supuesto, un instructor te puede decir si te ve así, Sí. relájese, pero no significa que la práctica sea para relajarse. Creo que Ujú.
esa apreciación que hace la Jill es muy importante. Lo otro también como, de ahora en adelante, como estas frases, tú practicas y vas a tener todo puro bienestar, nunca te vas a encontrar con algo difícil, y esto es un mito muy importante, Ujú. porque cuando uno parte practicando con personas que, o guiando procesos, cuando las personas no han tenido práctica, muchas veces piensan que al ir a practicar no se van a encontrar con dificultades y eso genera mucha ansiedad, ¿no es cierto? Sí. O no me está funcionando, no lo estoy haciendo Ujú. bien porque me distraje. Y uno se ríe porque dice, está como también en el colectivo esta idea de que meditar o practicar este tipo de prácticas de atención es como dejar la mente en blanco. Sí. Y eso es como pedirle al corazón que deje latir, ¿no? Es imposible. Y es una de las cosas que está tan metificado, o sea, tan metido a nivel social de que la gente cree que es capaz de poner la mente en blanco y que cree que puede controlar los pensamientos, o sea, y muchas veces, o sea, cuando encontramos, ese es un detalle importantísimo, o sea, usan la palabra control, o sea, usted va a controlar la mente, va a eliminar el estrés, o sea, no el estrés. ¿Cómo, a dónde me voy a ir a vivir? O sea, ¿cuál cueva me voy a ir a meter para que no exista estrés? Y aún así, el peor estrés no es el que está tanto afuera, sino es el que mi mente propia va a ir generando. Y eso es muy importante, el encontrar que no hay un control, más bien es el aprender a hacer espacio, o sea, el aprender a estar con cualquier dificultad. Y si lo vemos ahí, una de las cosas que más beneficio trae a nivel de salud mental y a nivel hasta social es el hecho de que yo tenga apertura para todo esto que venga. O sea, que yo sepa abrazar cualquier circunstancia, que yo sepa sostener esta dificultad, porque lo primero que hay es el rechazo. Entonces, por eso es que es tan útil para trabajar con el dolor, porque la persona, o sea, a veces se vende la idea de que le va a eliminar el dolor, y no, eso no es cierto. O sea, el dolor, siendo una persona que tiene dolor crónico, o sea, mi dolor sigue ahí. Mi relación con el dolor es la que es completamente diferente. Y he visto posteos donde dice mindfulness para la fertilidad. Y siendo una mujer que pasó por procesos de fertilización asistida para poder tener sus hijos, no, o sea, mindfulness no me va a hacer que yo quede embarazada. Eso sería el tratamiento, ¿verdad? Que yo pueda relacionarme mejor con mis procesos, eso sí. Entonces, hay muchas veces el uso de la palabra, ¿verdad? Es escrita o de la publicidad. Hace unos meses me reía muchísimo cuando alguien me compartió un carro de la Ford, que es un carro, o sea, carro mindfulness, ¿verdad? O sea, o sea, yo me le molestaba con mi yerno y le decía, yo feliz si me lo regalan, o sea, porque el carro está lindísimo, pero el carro porque traiga los Sí, claro, audios grabados ahí con no me dice, meditaciones, ¿verdad? mindfulness, Claro, o sea, obviamente para uno genera mucha risa, pero hay muchas personas que están vulnerables y que se van a dejar guiar por este tipo de cosas, ¿verdad? Y es importante distinguir eso, o sea, la gente dice, ay, pero ¿cómo se le ocurre? O sea, ¿cómo no piensa? No, no, es que hay que darse cuenta que cuando yo estoy en un proceso de vulnerabilidad, soy más fácil presa para caer en este tipo de cosas. Y y por eso, desde la ahí es manera... donde es clave Ujú, la ética y la responsabilidad exactamente. de Ujú. hacer lo que uno hace, como este amor por el otro. Si Sí, no, yo digo, hago otra cosa. ¿Sí? sí, Pero no hay se desvía muchos, porque, hay mucho porque que hacer. es importante. Y otra cosa que también es importante y me parece que engloba de alguna manera lo que estamos conversando y que es preocupante esta idea de que uno controla algo Ujú. o si practica o medita va a no sé, se va, qué sé yo, va a tener dinero, que son cosas por ahí, o va a controlar aquello que le ocurre. Y precisamente, como dices tú, toda esta idea que dice Lima de aprender a estar con el sufrimiento, de sostenerlo, no es un camino fácil. No No. significa que no se pueda hacer. Todos lo podemos hacer, pero es un proceso de práctica. Todas y todos lo podemos hacer. Es un proceso de práctica, de compromiso y precisamente también se trata de ir aceptando la vida como es. Por supuesto, uno es una condición, ¿no es Ujú. cierto? Si yo pongo una buena intención en mi práctica, quiero buscar la felicidad de los otros, la mía, qué sé yo, y estar bien, eso va a ayudar, pero no significa que yo controle el mundo ni aquello que me pasa. Es Ujú. como que contribuyo o me convierto en una buena condición entre múltiples condiciones
para que algo ocurra. Entonces, mindfulness se trata mucho más de ir aceptando la vida tal cual es, ¿sí? Exacto. Sin entender con esto que todo es lo mismo y como esto también que está como un poco también cierto manoseado, que es como fluir, ¿sí? Sí. Que la palabra no es mala. Yo creo que efectivamente uno cuando practica va fluyendo, pero con la vida como es, no es un fluir así como fluyamos todo y todo, es todo súper bonito, bueno, y en realidad todo lo mismo, sino que es más bien entender, ¿no es cierto?, que la vida conlleva cierto nivel de problema, dolor, sufrimiento que son Ujú, impermanentes y que uno puede contribuir, ¿no es cierto?, a su felicidad, a su bienestar, si va reduciendo, ¿no es cierto?, aquel sufrimiento que muchas veces nos generamos por resistirnos a cómo es la vida y empezar como a aceptar. Eso, como dices tú, pues en ningún caso te asegura que se vaya una enfermedad, ni que vayas ¿no es cierto?, te vaya a quitar la arruga y no vamos a envejecer, no va a buscar eso. sí, Probablemente, si a alguien le pasa, maravilloso, porque a lo mejor también puede ser que alguien reduzca sus dolores o se sienta mejor, pero realmente no se sabe. Po. Lo que uno empieza a aprender es a aceptar cómo viene la vida, a estar abierto, como dices, toda esta sensación de generar espacio y no dejar muchas veces que el enojo o ese dolor, ¿no es cierto? O esa resistencia a algo que te ocurre se robe tu mente, ¿no? Es como ujú, no poder ver nada más. Es como cuando uno practica, empieza, como dices tú, me encanta esa palabra, entrar espacio. Es como tú dices, puedo quedarme atrapado acá o puedo ver también todas estas otras posibilidades frente a una realidad que se me está presentando, digamos, frente a una sí. situación que se me está presentando. Entonces, creo que también eso es muy importante porque está muy en boga y creo que es un paradigma que está cambiando esta sensación tan antropocéntrica, ¿no? De que el ser humano es el centro de todo y Ujú. que controla todo lo que le ocurre o atrae todo lo que es. Y no es así, ¿no es cierto? Somos interdependientes, somos un colectivo, las cosas se manifiestan por un montón de condiciones y no las conocemos todas. No, y en realidad esa es una de las cosas más importantes de lo que me va a hacer la práctica de mindfulness, el aceptar que yo no tengo control de esas circunstancias y que puedo ir adquiriendo poco a poco esa aceptación, que no es algo que con solo que yo lo invoque va a surgir, o sea, porque muchas veces se creen este tipo de cosas, que cuando yo manifiesto algo, atraigo algo, solicito algo, ¿verdad? O sea, y no es así. O sea, yo voy a trabajar en la aceptación, pero eso se hace diariamente en mi práctica y en mi manera como me relaciono con los demás. Yo siempre hago la broma de que cuando se ofrece para la abundancia, o sea, mindfulness para la abundancia, entonces yo digo, claro, el que le está trayendo es el que puso el anuncio, ¿verdad? Ese es el que va a aumentar los ceros en su cuenta, pero no la otra persona, o sea, ¿cuánto Ahora, sufrimiento va a generar ahí, ¿verdad? claro, y el problema a veces uno se basa en las palabras, porque si hablamos de abundancia en términos de estar presente, conectarse con lo que ocurre, ¿no es cierto? Poder empezar a apreciar, por ejemplo, al otro, claro, es abundancia, pero Sí, no es la no, abundancia, no es, no ¿no? estábamos hablando del mismo término, exactamente. Y hay otro detalle muy importante, digamos, es que cuando conectamos con el momento presente, vamos a darnos cuenta de que las cosas, como lo decías antes, esa palabra que es maravillosa, la impermanencia, o sea, todo tiene un inicio, todo tiene un desarrollo y todo tiene un fin. Cuando la persona está pasando procesos difíciles en su vida, cree que esto es eterno, solo en esto está fijada mi atención, entonces mindfulness es una excelente herramienta porque le permite ver ese inicio, ese desarrollo, ese final y acompañar esos procesos, pero también tiene que nacer desde la amabilidad, o sea, esa invitación a que yo me dé permiso de estar con el proceso en lugar de huirle, ¿verdad? Y entonces es ahí donde mindfulness es, digámoslo así, tan provechoso porque yo puedo contemplar esa impermanencia. Entonces, el uso del lenguaje que hago va a ser muy importante para que la otra persona realmente quiera continuar su práctica, porque si yo lo veo como algo forzado, que me voy a sentar aquí con la espalda rígida y coloque de esta manera y quédese ahí, o sea,
al final de cuentas, y me estoy regañando porque creo que no lo estoy haciendo bien, entonces empieza la autocrítica a machacarme ahí, entonces, ¿con qué deseo me voy a venir a sentar mañana a hacer mi práctica, verdad? Entonces, esa parte amable, esa parte de esa invitación, ¿verdad? De que yo me lo digo con afecto, con cariño, con compasión, ojalá, ¿verdad? Para que diariamente yo quiera seguir haciendo esto. Sí. La intención es Sí. importante, con qué intención me siento a practicar. Eh, Sería interesante, he visto hartos comentarios por Ajá, ahí, pero tal vez sí sería interesante si alguien tiene preguntas, como sí. dudas, cosas que les surjan que quiera saber más, o también alguna experiencia, tal vez compartirla. Eh, Esto de la intención es importante, ¿no? Estábamos hablando de la intención, porque también, porque uno practica mindfulness, o porque uno practica meditación, y estas prácticas, no es para ser un excelente meditador, ¿no? Tampoco es un tema de fama, de orgullo, yo Ni creo para que iluminarse tiene que ver, tampoco, ¿verdad? Que de mucha hecho, gente piensa de en hecho, eso. de hecho creo, por lo menos, no sé si estás de acuerdo conmigo, yo estoy en esto y inicié un camino de esto por mi propio sufrimiento. O sea, si estoy acá siendo aprendiz, aprendiendo, practicando, tiene que ver con un camino en el que finalmente me ha traído la vida por mis propias experiencias dolorosas. Y eso es un camino constante, entonces creo que también eso es importante. Y porque desde ahí, ¿no es cierto?, uno va conectando con el sufrimiento de los demás, se va transformando de alguna manera, por lo menos en mi caso, en una práctica como colectiva, en un entendimiento de que finalmente caminar hacia espacios más felices es algo colectivo y no Ujú. individual, Sí, ¿sí? Pero también eso de la intención es importante. ¿Con qué intención uno se sienta a practicar mindfulness o meditación o compasión? Y a mí me parece que es súper importante saber que uno no lo hace ni para ser buen meditador o porque es súper sí, buena pega o hay que hacerlo bien porque eh, es tu trabajo y qué sé yo, y el orgullo y tienes que ser el mejor por dar ejemplos, ¿no? Sino que sí. finalmente uno se sienta ahí porque se da cuenta que los demás sufren, que uno sufre y lo que quieren es ser feliz y que los otros sean felices, ya en el contexto. Ese es un punto muy importante y descubrir en realidad cuál es mi intención hoy antes de empezar la práctica, con qué llego al cojín, con qué llego a mi práctica, a la sentada, ¿verdad? O sea, ¿qué intento hacer? Y desde dónde viene esa intención. Y al final, la principal intención es volver a tratarme con afecto, con amabilidad, con compasión, porque sí es muy cierto, Paulina, todos de una u otra manera iniciamos nuestro recorrido por el sufrimiento, porque el sufrimiento es parte de la vida humana y Ujú. siempre, siempre va a estar ahí como parte de la vida humana. Y entonces esto es una manera de relacionarme de forma más segura con el sufrimiento, con el mío y con el de los otros, porque a veces es escapar y mucha gente viene a mindfulness tratando de escapar del sufrimiento. Y tal vez por eso es que el mindfulness no es para todo mundo, porque cuando encuentran que la realidad no es que yo escape o que yo le ponga un parche, sino que más bien le va a ir enseñando poco a poco a acercarse a esa herida, ¿verdad? Entonces es ahí donde uno se da cuenta de que es cierto, no es para todo mundo, aunque lo pueda practicar cualquiera, pero no todo el mundo puede. Exactamente. Y ahí a mí me parece que hay un tema importante, que algo creo que lo nombré en algún momento, que es el tema del bypass espiritual, ¿no? Como no irse a otro lugar, no porque nosotros digamos, hoy sí, como no nos parece esto, sino porque finalmente cuando eh, construyes este mundo ideal, te pierdes el mundo real y tus relaciones, ¿no? Y eso empieza a generar un vacío, que se empieza muchas veces a agrandar, ¿no? Y, y, en, y no solo el bypass espiritual, sino cuando empezamos realmente a no aceptar, ¿no es cierto?, nuestras propias Uh fallas, a -huh. reconocer esas fallas conectadas con las de los otros, porque en este camino uno se da cuenta que compartimos una humanidad y que todos nos enojamos, tenemos pena, nos pasan cosas, sufrimos por cosas similares, ¿no? Aunque sea distinta nuestra historia particular, a lo mejor la situación de fondo, compartimos una humanidad, podemos entender ese dolor y nos ocurre.
de alguna forma u otra, ya sea como emoción, como la sensación, por ejemplo, de separarse de alguien, sea, qué sé yo, una muerte, una Ujú. separación física, una separación de pareja, lo que sea. Entonces, creo que es importante ahí también mencionar que el problema de estas cosas que también está, yo sé que no vamos a hablar de ese tema, en realidad esto es un tema que a mí me motiva mucho de estudiar y revisar, que es algo que está ocurriendo mucho con estas prácticas, y por eso digo que cuando no, y mindfulness permite tomar este sufrimiento y empezar a revisar como ese dolor o ese vacío de participar del mundo con dolores, experiencias, traumas, etcétera, porque ha empezado a surgir un fenómeno que a mi parecer es un poco preocupante y tiene que ver cómo vivimos actualmente, que es el tema del narcisismo, ¿no? O rasgos narcisistas. Y dentro de esto está, dentro de estos tipos de narcisismo está el narcisismo espiritual, que es Sí. como esta idea, ¿no es cierto?, de superioridad, porque yo practico este tipo de técnicas, o soy un ser superior, como decíamos por ahí, elevado, y me parece que eso sí es algo que es contingente a la meditación y al mindfulness, al yoga y otro tipo de prácticas, y que no hay que dejar de mencionarlo, como lo importante que es empezar a mirar, a aceptar nuestras propias fallas, a trabajar en nosotros mismos, a aceptarnos, porque de esa manera no necesito construir un personaje para ser adorado de alguna manera, Sí, ¿no? y es que por eso es tan importante el Voy volver a, al proceso compasivo, ¿verdad? voy Para, a cerrar mi ventana porque siento que hay mucho ruido externo, ok, pero ujú, sí porque te estoy escuchando. ok. Es importante eso, o sea, el volver a la compasión, como para prevenir esta parte de este yo narcisista, ¿verdad? Este que no cabe por la puerta, ¿verdad? Que el ego se le volvió más grande. Hay una pregunta bastante interesante. Bueno, por acá nos dicen que también es importante el no juzgar a otras prácticas, no juzgar en general, ¿verdad? Porque es parte de lo que mindfulness nos va a pedir. Pero acá Chris nos pone una pregunta muy importante. Dice que la intención de meditar mindfulness puede ser simplemente querer un bienestar propio, lo demás viene por añadidura o la intención debe ser colectiva. Sí, claro, cualquiera de las dos yo creo que está perfecta. Uh-huh. El punto son dos caminos valiosos. Lo que pasa es que en el camino de buscar la felicidad, lo que decía él como personal, uno se va dando cuenta, yo siento que está como conectado de alguna manera con los demás, ¿no? Sí. Que cuando estás, qué sé yo, aunque lo hagas con la intención de ser feliz tú, que está súper bien, ¿ah? Puede ser buscar mi felicidad o la de los demás, y ambas son intenciones, yo creo, súper loables y valiosas y lindas, ¿no? Uh-huh. Porque en la medida que alguien practica incluso para sí mismo, de igual manera, es uno menos sufriendo, uno sufriendo menos, ¿no es cierto? Una Sí. persona sufriendo menos, y eso, esa práctica o ese camino también impacta al resto, porque muchas veces no nos damos cuenta cuando estamos un poco en este piloto automático, pero nuestra alegría, nuestra felicidad, nuestra aceptación impacta a nuestra familia, impacta a nuestras relaciones con los amigos, impacta a nuestros colegas en el trabajo, o sea, impacta de muchas maneras, ¿no es cierto? A veces un minuto de piloto automático y si hay una emoción, ¿no es cierto?, muy fuerte que nos roba, es súper Uh-huh. importante. Y a Sí. veces solo esta pausa, el aprender a hacer esta pausa, de respirar, ¿no es cierto? Y es muy beneficioso, pero, pero incluso esta pausa requiere un proceso de práctica. Sí, y es que no, nada se hace solo con el hecho de que yo quiera hacerlo, o sea, tengo que ir haciendo la práctica para que se vuelva ya un hábito, para que yo sepa que en ese momento en que quizás metí las patas, como decimos normalmente, ¿verdad? O sea, en lenguaje muy coloquial, o sea, cuando me equivoqué y fui reactivo y actué desde el piloto automático, entonces en ese momento puedo asumir que necesito una pausa, que necesito quizás apartarme para después hacerme responsable de, ¿verdad? Estas emociones, de esto que dije, ¿verdad? Y volver desde la humildad, ¿verdad? A reconocer que como cualquier ser humano cometo errores, o sea, siendo más amable conmigo mismo, más compasivo, no permisivo, sino el hecho de que yo me hago responsable de mis acciones y hago una corrección de mis acciones, digamos. O sea, siempre existe esa sensación de que hay un compromiso para
hacer las cosas desde la conciencia, desde el modo ser, pero y sigo siendo un ser humano, que vuelvo, sigo teniendo emociones, sigo teniendo pensamientos como cualquier otro, y que en determinado momento, por el día a día, por lo que me haya sucedido, tal vez ese día respondí en piloto automático, ¿verdad? Y no quiere decir que como, ay, lo dejo ahí, ¿verdad? No, o sea, si hay algo que me hace una práctica constante es el hecho de que yo también asuma mis responsabilidades de mis acciones, ¿verdad? Déjame hacer porque ahora la bulla viene desde el mío, ya vengo. Si quieren, mientras pueden ir ahí haciendo preguntas, por ahí voy a aprovechar de ver, a ver si logro ver algo que hayan puesto. Claro, Cris nos hizo esta pregunta, Caro también de Contempla ha hecho varias comentarios ahí, dice, a veces se me hace difícil no jugar esas prácticas. Me refiero a, entiendo, Caro, que te refieres como a lo que estamos hablando, que a veces se sale del contexto mindfulness. ¿Cómo no caer en juicios cuando nos damos cuenta del mal mindfulness? Eh, yo creo siempre, no sé qué piensa la Gilma, cuando hablamos de no juzgar, el problema no son los juicios, el problema es el apego al juicio, es la identificación con el juicio. Efectivamente, uno escoge al pensar algo, al decir yo participo del mundo de esta manera, está haciendo un juicio. Sí. El punto está achicando su realidad, está diciendo yo participo de esta forma en la realidad. Pero eso no significa que uno sea eso, o esa sea la realidad, es la forma que yo elijo participar. Entonces, yo te diría que el problema no es el juicio, sino el apego a ese juicio. ¿Sí? Tú Sí, puedes decir, mira, esto distingo que esto es mindfulness, esto es mindfulness, y eso es un juicio también, pero es un juicio útil, porque te permite avanzar en el camino que quieres avanzar. ¿Se entiende? y Entonces, yo creo que es súper importante también ese punto que no lo dijimos, que sí, cuando hablamos de no juzgar, claro, se puede confundir con esta idea, no me van a aparecer pensamientos en la cabeza, entonces no voy a juzgar nada. No, si te van a aparecer, los juicios van a venir todo el tiempo. El punto es darse cuenta de que los juicios tú puedes elegir ocuparlos o no cuando tú lo desees, lo necesites, si te es útil, etc. Yo siempre pongo el ejemplo en clase de que uno en invierno, ¿qué hace cuando tiene frío? Se pone una chaqueta. Y la chaqueta es súper útil, ujú, pero cuando tiene calor se la saca, porque si no te mueres de calor. Que te pongas o saques la chaqueta no significa que tú seas la chaqueta y te tengas exacto. que quedar con ella invierno, verano todo el tiempo. Ujú. Es algo que usas o ocupas para ligarte cuando tienes frío. Yo creo que con los juicios pasa un poco lo mismo. Uno los va escogiendo para participar del mundo y construir aquello que te hace feliz, que le da sentido a tu vida, etcétera. No sé si estás de acuerdo conmigo, Gilma. Completamente, o sea, porque es algo que en este momento puede serme útil, en este momento puede serme muy funcional, incluso, ¿verdad? Pero en otro momento tal vez no, porque nada es estático, o sea, tampoco nada es permanente. Entonces, puede que en este momento, incluso lo comentábamos cuando estábamos preparando el post, ¿verdad? De que si ponemos esta palabra o no, porque puede que haya muchas cosas que en este momento todavía sean pseudociencia, por ejemplo, pero es porque todavía no ha llevado el proceso científico para que les dé su lugar, como mindfulness en algún momento lo fue, o como lo ha sido, digamos, las ciencias contemplativas, que ahora ya están bajo la lupa, ¿verdad? Para irse integrando como una ciencia, ¿verdad? Y entonces es importante darnos cuenta de eso, o sea, en este momento muchas veces fue juzgado, sí, y muchas veces lo hacemos, o sea, es que estamos preparados desde niños para tener juicios. Y en el momento en que yo me percato de que hice un juicio, entonces, ¿desde dónde lo estoy haciendo? Y cómo me voy a tratar cuando lo noto, ¿verdad? Porque es importante el reconocer que con amabilidad me trato, porque que esto es algo que se hace completamente inconsciente. Ahora, también lo puedo hacer consciente. Cuando reviso y verifico la información de la persona que sigo en una red social, por ejemplo, yo voy a hacer, sí, voy a hacer un juicio y voy a ser objetivo tratando de hacerlo de la mejor manera, viendo si lo que aporta por ejemplo, esta página de mindfulness, entre comillas, es un contenido que realmente es valioso, que está ligado a algo que me hace bien,
o si al contrario más bien me genera tantas expectativas, me da tantas ideas, que más bien esto me hace que me esté comparando, que esté viendo que yo no logro alcanzar todo este tipo de cosas, entonces también tal vez no sería sano para mí, ¿verdad? Es importante darme cuenta de que desde ese punto de vista tal vez en este no es mi momento para practicar mindfulness porque tal vez mi necesidad es un proceso terapéutico, ¿verdad? Claro. Entonces es importante darse cuenta de que no siempre, o sea, de que mindfulness no es inocuo, o sea, puede causar daño. Puede ser que en este momento no sea lo que mejor esté para mí, ¿verdad? O sea, hay muchas Y otras claro, no es opciones. para todo el Ujú, mundo y también sí, como y por otro lado también esta idea de también revisarse y por qué uno quiere hacer lo que hace, como ujú, a veces no, de pronto todo este tema no de los logros o como cuando algo se vuelve como conocido, que es algo que ha pasado de alguna manera con mindfulness y esta línea, no significa que yo tenga que ser instructor de eso. sí, Hay muchas otras cosas, ¿sí? ujú, Quienes quieran seguir este camino y formarse, bienvenidos sean, pero también están todas estas instancias que son para uno, que son muy importantes, demasiado importantes, y a lo mejor yo no quiero ir un paso más allá, solo sí, quiero que transforme mi vida, mi relación con los demás, pero no significa que me sí, quiera dedicar a esto en mi ujú, vida digamos, como oficio, como trabajo o como lo que sea, ¿no? Pasa mucho a veces, sobre todo yo encuentro en nuestro contexto cultural, ¿no? En Latinoamérica, que es como, decías tú, como, no, creo que no lo habíamos conversado, tal vez nosotros dos, como esta necesidad de pronto de dedicarse a esto. Y lo que hablamos con Gil es todo lo contrario, ¿no? Que son procesos muy desde uno y de ahí uno a lo mejor se va conectando con algunos, no todos, otros siguen su camino de forma para ellos mismos quizás un poquito de esas personas tienen ese deseo de dedicarse a eso, pero eso no significa que todos se tengan porque que también hay sí, como una explosión de formaciones y también es un proceso que hemos conversado y perfectamente hay dos caminos posibles. Lo importante es saber cómo, creo que lo que intentamos hacer con Gil de alguna manera, más que apuntar con el dedo, es como informar. exacto. Cuando cuando alguien, algo como que de alguna manera explota, no sé si usar ese nombre, o crece, como ha crecido, ¿no es cierto?, toda la investigación, el trabajo en mindfulness, ciencias contemplativas, surgen muchas dudas y confusiones porque también aparece mucha como oferta dentro de este contexto y Ujú, muchas personas, ojo, ni siquiera estamos hablando que las personas que lo hagan tengan una mala intención o buena intención, nosotros no sabemos. Pueden ser personas tremendamente confundidas ellas mismas sobre qué es mindfulness, sí, ¿sí? exacto. Por eso puede que incluso alguna de estas personas esté viendo este live o vea otras y le va a servir también para revisar sus propios discursos, qué estoy Ujú, entendiendo por esta práctica, qué estoy entendiendo por esta meditación, por meditación o por ciencias contemplativas. Yo creo que la investigación es hacer ese proceso más que apuntar con la mano. Lo que es preocupante es que esa confusión cause daño en vez sí, de beneficio y que en el fondo pierda este potencial maravilloso que tiene, sea desde exactamente. las tradiciones contemplativas o sea desde la práctica secular en el contexto más, ¿no es cierto?, quizás psicológico o educativo, etc. Sí. Y ahí es otro detalle importante, o sea, la idea no es que tachemos que este no sirve o que aquel sirve, sino principalmente si mi interés es llevar un curso, llevar un taller o una certificación o profundizar, es que yo como consumidor tengo el derecho de consultar, de revisar, de pedir información. O sea, no solo porque la página se vea bonita, no solo porque hable bonito, ¿verdad? Sino que me dé permiso de ir y chequear toda esa información, ¿verdad? O sea, de la misma manera que Paulina y yo lo hemos hecho cuando vamos a matricularnos a un curso, o sea, ¿quién me lo da? ¿Dónde se formó? ¿Qué institución lo respalda? Todo ese tipo de cosas. Creo que igual igual lo haríamos cuando vamos a llevar, qué sé yo, la mascota al veterinario, o sea, vamos a buscar a alguien que cuide realmente de esa mascota, ¿verdad? O sea, y en este caso nuestra salud mental es la que está en riesgo, entonces tenemos que ponernos en las mejores manos posibles para generar nuestro propio bienestar. Aquí nos hacen una pregunta
y nos dicen que no he practicado micromeditaciones, que se está hablando harto, como dicen ustedes por allá, ¿verdad? ¿Es un complemento de mindfulness? Bueno, sí, o sea, por ejemplo, el hacer una práctica breve de 3 pasos, por ejemplo, en cualquier momento del día es una muy buena recomendación, incluido, digamos, por ejemplo, parte para el MBST, digamos, para el de terapia cognitiva basado en mindfulness, hacer una micromeditación, o sea, una práctica de 3 pasos en momentos difíciles es una muy buena manera de acompañar esa sensación difícil, ¿verdad? Y de darnos tal vez ese tiempo. O sea, también habría que definir qué entendemos por micromeditación, ¿verdad? O sea, porque también ese término puede estar tal vez confuso, pero el hecho de que yo pueda darme un espacio para una práctica breve, que puede ser formal o informal, bienvenida sea. O sea, son un gran complemento para la práctica formal. Entonces ahí, a veces por el ajetreo del día o por un día difícil o por circunstancias ajenas a nuestro control, tal vez no tenemos tiempo o oportunidad de hacer nuestra práctica formal y estas prácticas más pequeñas en diferentes Ayudan. espacios del día nos van a ayudar muchísimo también. Lo que sí me parece importante y agregar, Gil, respecto a las micromeditaciones que a veces se confunden, que obviamente una micromeditación va a ser útil en un momento difícil, si te Uh -huh. acordaste, si te pasa algo respirar, lo cual no significa que esa micromeditación vaya a generar de pronto una profundización en la práctica, Exacto. que es obvio que no. Uh ¿Sí? -huh. O sea, eso está estudiado, se sabe. Los Sí. beneficios tienen que ver con la cantidad de práctica, con el tiempo de práctica. 10 minutos es mejor que algo así. Pues. Probablemente el practicar 10 minutos me va a calmar a lo mejor en ese momento clave, pero por supuesto una persona que todo este tema de alargar los Uh telómeros -huh. o de cambiar, ¿no es cierto?, la activación de ciertos lugares en el cerebro, la duración o recuperación de emociones, son prácticas largas. Sí. O sea, es un compromiso diario de práctica y práctica más bien larga, no corta. ¿Sí? Sí. Creo que el estándar más o menos de los 20 minutos Uh sí -huh. ayuda en términos de estrés, de tener una mejor calidad de vida, en el sentido de poder tener, como dice la Gili, más calma en el día, estar más atento, reducir el piloto automático, pero cuando hablamos de cambios, de este tipo de cambios que se han descubierto que yo mencioné, eh, tienen que ver con mayor tiempo de práctica, porque a veces es como, ay, sí, yo hago una micromeditación todos los días, entonces ya cambié mi relación con el dolor, y no es tan así. ¿Sí? Entonces, Exactamente. por eso es importante también lo que decía la Gil de pronto, que la meditación o mindfulness es súper bueno, todos lo pueden practicar, lo que no significa que sea para todos, en todos los momentos. Exacto. ¿Sí? Es importante eso, o sea, cuando vamos a un curso, por ejemplo, cuando vamos a un taller, siempre hacemos este tipo de preguntas, o sea, ¿cómo está la persona que llega a recibir? ¿Verdad? Porque no siempre es el momento oportuno para recibir el curso. Tal vez tengo que esperar un tiempo, tal vez tengo una enfermedad en este momento y estoy tomando un tratamiento específico que va a hacer que yo no me pueda concentrar, que no pueda sostener mi atención, ¿verdad? Y entonces, porque también hay medicamentos que causan esos efectos secundarios. Entonces, es importante el que podamos dialogar con el instructor, aclarar cualquiera una de nuestras dudas antes de entrar, porque tal vez voy a pensar, ah, no, no servía. O sea, y no, tal vez era que no era el momento indicado para llevarlo yo, ¿verdad? O sea, no es solo el hecho de que el instructor no sea el correcto, sino también el hecho de que tal vez mi momento personal tal vez no sea el más indicado, ¿verdad? Es importante conocer este tipo de cosas, porque cuando hablamos directamente con el instructor, podemos empezar a darnos cuenta de que esta persona nos va a guiar y siempre la idea, no hablo desde, como lo dijo antes Paulina muy claro, o sea, yo no hablo desde un ser superior que tiene todo el conocimiento, no, hablo de humanidad compartida, de que puedo escucharte con atención, puedo validar las emociones que tienen, las circunstancias que estás pasando y con toda la compasión del mundo decirte que es mejor esperar o que Sí, vamos a adaptar la práctica para las necesidades que está teniendo en este momento. Entonces, tal vez no voy a poder ir sobre profundizando todo tanto en como procesos quisiera. terapéuticos, Ujú, sí, porque tiene que exactamente. ver mucho con la intención. Obviamente, muchas personas también a partir de los procesos
en mindfulness se conectan con una tradición contemplativa y eso pasa, o con un camino espiritual. Y obviamente ahí el proceso de práctica es diferente, Sí. ¿sí? O la cantidad de práctica, o porque uno va con otra intención que es distinta si está en un proceso, por ejemplo, cursando una depresión. Es súper Ujú. distinto. Entonces, también me parece súper importante también mencionar otra distinción, que es cuando yo voy a hacer un taller porque estoy pasando por un momento doloroso o por un tema terapéutico, que cuando voy a ser instructor, Sí, porque el instructor requiere procesos mucho más exigentes de sí. práctica. Y eso tiene que ver con que las formaciones de calidad, digamos, que siguen van a tratar de que la persona que va a ser instructor, además de desarrollar su ética, reflexionar sobre su, estado, su mente, ¿no es cierto?, su vida, etcétera, pueda profundizar lo mayor posible, pues se den las opciones de que pueda profundizar lo mayor posible en esta investigación de su mente para ayudar a otros, lo que es distinto a cuando uno, por ejemplo, está cursando una depresión o algún trastorno ansioso y se adaptan las prácticas a ese Sí. contexto en tiempo, profundidad, de acuerdo a lo que esa persona necesita o de acuerdo Ujú. a un protocolo específico, ¿no es cierto? Caso de MBCT, que por ejemplo trabaja también en situaciones más clínicas, depresión, son es distinto que cursar una formación en eso, ¿no es Y, cierto? y O ir a un ahí, taller de sí. meditación en el caso del instituto y hacer un instructorado va a tener otros requisitos a nivel teórico, a Ujú. nivel práctico, a nivel de retiros, que tienen que ver con poder profundizar en esa investigación. Y es importante ya aclarar eso. O sea, siempre que voy a hacer una formación para ser instructor, siempre me va a pedir requisitos. Una cantidad de tiempo ya de práctica personal que yo pueda demostrar que yo tengo ya N cantidad de tiempo, porque depende de cada formación, van a ser más grandes los requisitos, ¿verdad? Entonces es importante eso, o sea, porque yo tengo que estar en un estado de salud física, emocional y mental apto para el proceso, porque como lo dijo Paulina, o sea, me va a solicitar que yo tenga niveles de práctica muchísimo mayores, que yo asista a mayor cantidad de retiros con cada vez con más tiempo, ¿verdad? Con respecto al retiro de silencio, porque yo tengo que ir profundizando mi práctica personal y no es porque necesariamente yo sea el que vaya a ir a impartir eso, Mm. porque en realidad, aunque yo vaya, por ejemplo, en este momento a un retiro de no dualidad, no tengo todavía los atestados ni la cantidad de tiempo de prácticas Claro. en este tipo de práctica en particular. Entonces, mi ética me dice que en este momento yo todavía tengo que trabajar más en esto para poder avanzar a ese nivel. Entonces, el que yo conozca las técnicas no quiere decir que tenga los atestados para darlas, que todavía tenga la facilidad para eso. Y entonces es importante esto, porque hay muchos profesionales que bajo el eslogan de mindfulness, tal vez doy compasión y lo que llevé fue un curso de mindfulness para niños. Y tal vez ese curso que llevé de mindfulness para niños ni siquiera era uno de los que tiene los atestados correctos, porque está combinado con muchas otras cosas. Y entre más puro se dé mindfulness, más mindfulness es. Entonces es importantísimo hacer esa aclaración, digamos. Entonces, si yo me voy a poner a dar algo que yo no estoy formada para eso, es importante que me dé cuenta que ahí es donde viene la ética. Y antes Mm. lo comentábamos Paulina y yo, antes del live, el hecho de que, por ejemplo, se utiliza el MBITAC, que es como esa evaluación que se nos hace de lo que debería de practicar un instructor de mindfulness, de las competencias que tiene que ser para ser un instructor de mindfulness. Entonces, eso me va a guiar para saber si yo estoy dando el 100% o el 90% siquiera como instructor y tratar de mejorar mucho en esa parte, porque el autocuidado es parte importantísimo del ser un instructor de mindfulness, o sea, a todo nivel, porque yo no puedo estar para el otro si no estoy cuidando de mí, ¿verdad? Entonces es una de las grandes reglas que tengo. O sea, no es simplemente que como a mí me sonó bonito, como ahora está de moda, ¿verdad? Porque en Latinoamérica ya había empezado, sí es cierto, pero la pandemia lo disparó muchísimo más, ¿verdad? Entonces mucha gente ve esto como una posibilidad de un ingreso extra y Sí. no A mí nace ahí, no debe A nacer mí ahí. me parece que, resumiendo en términos de formación, importante la duración de la formación, Uh no -huh. sean formaciones cortas. Eh,
pasa harto que es como, qué sé yo, alguien que está ofreciendo mindfulness, estamos hablando específicamente de mindfulness. Las ciencias contemplativas abarcan mucho Ujú. más, eso es Sí, importante decirlo, porque ahí también está todo el tema de las tradiciones contemplativas. Estamos hablando específicamente de mindfulness. Pasa harto que es como, esta persona enseña mindfulness y no aparece donde se formó, con ujú. quién. Eso creo que también es importante y si no aparece, consultarlo, ¿sí? Sí, Saber quiénes son las personas que están a cargo de la formación, lo mismo, que dónde estudiaron, cómo se formaron, etcétera. Creo que es importante esa información al momento de tomar una formación porque a lo mejor no está todo tan estandarizado, ¿no? sí. Pero sí hay criterios que son importantes, eso, como las no mezclas también. Ujú. Eso es súper importante. Si estamos hablando de meditación y mindfulness, hay, qué sé yo, tradiciones contemplativas, hay claridad que se trata, o de procesos atencionales, generativos, que quiere decir el desarrollo de cualidades como el amor, la compasión, etcétera, a través, y lo único que se necesita es uno y su mente. Sí, exactamente. No, y una Eso es lo postura, único. no, Y no, no necesitan nada extraordinario, y probablemente a lo mejor a algunos les pueden pedir en algunas formaciones un poquito más, qué sé yo, exigente y profundo, un cojín de meditación, si es que no sí, en la silla, pero fuera de eso no, no te van a pedir no nada más pueden que la pedir nada. intención de que usted lo haga realmente, de que usted se Exacto. comprometa con su propia práctica. Aquí nos hacen una consulta muy interesante. ¿Quién certifica a un instructor? ¿Y cómo se verifica este certificado? Bueno, va a depender mucho del programa que esté llevando, por ejemplo, o del instituto al que yo empiece o en la universidad, digamos, porque ahora hay varias visiones específicamente. Entonces, cada uno digámoslo así, si lo estoy llevando en una universidad, por supuesto que la universidad tuvo que presentar al país ¿verdad? El programa y ser verificado. Los institutos, pues van a depender también mucho de la formación previa, como lo dijo antes Paulina, ¿verdad? Porque puede darse a nivel secular como no, ¿verdad? O sea, entonces siempre está colocado, no por ego, o sea, no, para que la Claro. persona que lo vea sepa que este es un lugar de confianza, porque es importante eso, el dar la confianza. Ahora, si yo en particular, por ejemplo, me certifiqué en un MBCT o en un MBCR, sí están. O sea, están en los lugares específicos donde yo puedo ir a ver la base de datos para saber si esta persona realmente está certificado como Claro. instructor, porque muchas veces lo que sucede es que la persona llevó un MBCR y ya viene y da un MBCR, ¿verdad? Pero no, no está ahí, no está en su nombre, no está en la base de datos. Entonces yo puedo verificar en las bases de datos, esos son libres en internet, O, usted lo o a fija. lo mejor puede ser que una persona específica Uh -huh. haga un programa basado en MMSR, no sé exactamente MMSR, pero si lo hace va a tener un estudio largo, por ejemplo, Sí, por, no, no, es la idea ponerse uno, digamos, pero si una persona tiene un máster en mindfulness en exacto, una universidad, obviamente va a tener las capacidades de dictar algo similar a exacto. un MBSR, Ajá, y a lo mejor no va a estar en la página del sí, MBCR, pero tiene ajá, una certificación súper validada por un ente de que sabe lo que está enseñando. sí. O, por Eso es un detalle muy ejemplo, importante. va a enseñar compasión, se Uh formó -huh. en algún instituto vinculado con Sí, compasión, etcétera. Y cuando estamos hablando de tradiciones contemplativas, por ejemplo, en el caso de nosotros que muchas veces enseñamos meditación budista mezclada con ciencias contemplativas, súper importante que verifiquen el tiempo de práctica de las personas, que sigan un linaje. Por ejemplo, si que, 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 que haya autorización o que tengan un tipo de prácticas, retiros de tiempo. Por ejemplo, pasa harto en las tradiciones contemplativas y también en los cursos de compasión y de mindfulness también, que se invita a practicantes de largo tiempo de tradiciones contemplativas con maestros. Entonces, esas son verificaciones importantes. En general, se da que a veces están mezclados, ¿no? Hay personas que sí. tienen una tradición y además siguen de alguna manera formándose, pero creo que es un gran, algo muy importante a mirar, ¿no? Es como la formación del instructor o de la persona que está a cargo, Sí. que tenga que ver con lo que está enseñando, Uh -huh. ¿sí? Y las no mezclas, que es algo que sobre todo, y la rapidez, que es lo más
¿Qué es lo que más ha aparecido, digamos, vamos, ¿no? Como Sí, sí, sí. formaciones como instructor o como algo en mindfulness en 7 días, en 3 días, que son muy sencillos. En cuatro sesiones, por ejemplo, que hay cursos que duran 4 sesiones, obviamente hay intensivos, o sea, se da un intensivo de un fin de semana, sí se da, exacto, que no es, digamos, es una de las maneras tal vez más aceleradas de tratar de dar todo un protocolo en un intensivo. El cerebro le cuesta mucho asimilar todo lo que está viendo en tan poco tiempo y entonces, aunque el protocolo que se dé es muy bueno, cuando se da de manera intensiva, digamos, lo que nos va a quedar tal vez no sea tan productivo si lo llevo de una manera más pausada. O sea, esa sensación de ir semana a semana me permite que yo vaya interiorizando la práctica, que yo vaya creando el hábito, que es algo súper importante. Entonces, tener, el ir creando el hábito, que probablemente sea lo más difícil que se hace en mindfulness, porque en realidad las prácticas no tienen una mayor dificultad. Lo difícil es sentarse a hacerlas. Lo difícil es comprometerse con eso, ¿verdad? Entonces, es importante el ir identificando esto. El, y también, cuando de una vez ofrecen cosas así que suenan muy rimbombantes, ¿verdad? Que tienen palabras que llaman mucho la atención, ¿verdad? O sea, el eliminar, el control, o sea, palabras de ese tipo nos van a ir dando la pista de si estamos o no en sintonía real con mindfulness o con Mac Mindfulness, ¿verdad? Esos son puntos claves. Nuestra invitación es más que todo el proceso educativo, ¿verdad? El que nos demos cuenta de que esto puede ser una gran herramienta si la recibo acompañado de un instructor que tenga no solo los atestados, sino una práctica sostenida, ¿verdad? Porque es importante eso, como lo hemos dicho todo este rato, y el consultar, o sea, el preguntar, Claro, el incluso a ser, las personas que han tomado sí, esa formación, nosotros lo hacemos mucho cuando nos interesa una formación, hoy ha salido esta formación, ¿qué tal? Y eso también es bueno sí. hacerlo, es bueno conversar con los otros, saber qué tal, etcétera, porque al final, claro, tal vez lo más importante redunda en revisarse uno Ujú. si es que puede mejorar algo de eso, de su discurso, seguir practicando, etcétera, seguir formándose, si es que está en el camino de ser instructor. Y por otro lado, se me fue. A veces pasa, ¿no? Sí, exactamente. A veces nos Se me pasa. fue la idea. Ahora, Bueno, como para ir cerrando, por aquello de que Instagram ya nos diga hasta aquí. Primero que todo, muchísimas gracias a todas las personas que han estado todo el live o que han estado en partes, a todos los que nos mandaron sus preguntas, a todos los que se interesaron por este tema. Mi gratitud inmensa por Paulina, no solo por estar acá en este momento, sino por todo el proceso que ha sido mi compañera, mi propulsora en muchos de los temas, ¿verdad? Por ese gran interés que siempre tiene por cultivar las ciencias contemplativas, ¿verdad? Y encantada de haberlos tenido por acá y de haber tenido a Paulina en este momento. Y espero el que estos espacios continúen y que podamos hacer estos huequitos en nuestras agendas y que para mí, que es una gran experiencia el tener una cámara aquí al frente que me esté grabando, que me tenga todos los ojos encandiladísimos y soltar el miedo a esto, pues es parte del proceso con tal de que podamos construir, ¿verdad? Y podamos ayudar a crear digamos, lo que nosotras amamos de esto, o sea, el generar la sensación de felicidad, de potenciar el bienestar de las otras personas, ¿verdad? Y pues ese es básicamente nuestro sentir, ¿verdad? Nuestra intención, no como lo dijo Paulina, no el poner el dedo sobre alguien, ¿no? Sino más bien el que podamos aprovechar al máximo esto. y poder también ayudar a clarificar las dudas. Y ya me acuerdo de lo que iba a decir, Ajá. que era la importancia por el otro lado de la ética, porque a veces si tú llevas mucho tiempo practicando algo, sí puedes tomar un intensivo Sí, de 5 días, porque tienes exacto. un gran proceso de práctica
práctica, y Ujú, esos 5 días te van a aclarar un montón. Entonces, ujú, tal vez lo más importante sea primero informarse bien qué es mindfulness y qué no es, y segundo, ¿qué constituyen las prácticas contemplativas? Chicas, chicos, es cosa de entrar a Google Scholar, es cosa de entrar a Google, pedir un par de nombres, y hay un montón de libros, estudios actuales al respecto, un montón de información, sea sí. desde donde sea. Si alguien se conecta más con la parte, ¿no es cierto?, más mindfulness, hay un montón de libros, de estudios, de metodologías, de procesos que están súper estandarizados y pueden leer libros al respecto, expositores, ¿no? Acá mencionamos a John Kabat-Zinn, pero hay muchos más, está todo lo que está haciendo Ujú, de Chile, William David, está, y hay muchos más, y si es desde el lado de las tradiciones contemplativas también hay estudio, hay investigación, hay maestros reconocidos donde ustedes pueden tomar esa información. Lo mismo pasa con Compasión, que si bien es más incipiente, sí hay algunos autores más reconocidos, sí. algunas poquitas investigaciones que pueden revisar y ir informándose, como también la responsabilidad de informarse antes de tomar una decisión a lo mejor de un curso o lo que sea. Sí, Por exactamente. otro lado, la ética tiene que ver, tal vez lo más importante, porque sea lo que sea, no vamos a estandarizar a todo el mundo, no les vamos a decir a miren, duración tanto, no sé qué, no podemos hacer eso, ¿no? Pero sí podemos decir que es muy importante la ética, el que está ahí siendo instructor o alumno, de Ujú, saber, primero, con qué intención estoy haciendo lo que hago, segundo, que soy instructor, también la intención, y por otro lado, si lo que voy a enseñar yo me siento capacitado para enseñar, si lo voy a hacer, si realmente va a ser de beneficio porque me siento tranquila y lo entiendo para poder transmitirlo. Creo que esos son dos aspectos que son súper importantes y claves como para dejar puestos en este live, que dicho sea de paso, me permito agradecerle a la Ingrid, siempre me ha agrado verla compartir con ella, es como una charla entre amigas también. Tiene, por supuesto, la intención informativa que les dijimos, más de que aclarar con el dedo, más que invitada, siento que hicimos este live en conjunto desde las dos y encantada, como siempre, Gil, de compartir contigo esta información tan valiosa y que también tras el live conversamos. Eh, Siento que fue súper orgánico y natural, así que si dije algo que no correspondía, les pido disculpas, no tengo idea, me senté acá teniendo una charla con una amiga de un tema que me preocupa y que más que apuntar con el dedo, aunque muchas veces uno también cae sí, en el tema de jugar y molestarse, la intención de hacer este live en particular tiene que ver con eso, como con cuidar un potencial de mucho beneficio, un camino muy lindo y profundo que muchas veces bajo la confusión, eh, bajo el mal entendimiento de lo que es, puede también causar daño. sí. Entonces, como poder, ojalá que este live pueda ayudar a quien está en esa búsqueda, sea desde el lado instructor o del lado del que recibe, para poder aclarar y poder revisar qué es lo que quiero hacer, dónde lo quiero hacer, cómo lo quiero hacer y cuáles son mis intenciones y poder distinguir de la mejor manera cuál es el camino que quiero seguir. Sí, tengo que tomarme mi tiempo para esto, o sea, tiene que ser una decisión pensada, una decisión consciente de esto, ¿verdad? Para prevenir esos riesgos. Entonces, un abrazo, Paulina, hasta Chile. Muchísimas Igual, gracias a todos y esperemos, porque creo que este tema va a dar para seguir hablando, entonces quizás nos volvemos a sí, dar yo para creo acá. que súper entretenido si volvemos a hacer un Ujú. live y también como la invitación si llegue algún instructor a que lo hablen, porque creo que también es Sí. como una responsabilidad de quien está en este camino informar. Sí, exactamente. Varias nos han mencionado eso de las colegas, de lo importante que es hablar de estos temas, porque sí, o sea, tenemos que clarificar, tenemos que educar principalmente, es importante eso, o sea, hablar desde nuestro sentir, obviamente que va a estar permeado por nuestros pensamientos, por nuestras experiencias propias, ¿verdad? Pero también es darles esa luz, ¿verdad? E invitarlos principalmente a la práctica, porque en realidad lo que uno se lleva principalmente es su práctica. Y de ahí su principal maestro es la práctica, ¿verdad? Y es importante eso, ¿verdad? Yo Bueno, creo que práctica y ética como cierre, ¿no? exactamente, Muy como cierre. importante. Muy importantes esos. Esos serían como nuestros dos pilares, o sea, práctica personal y una ética, tanto si lo hago solo para mí,
¿verdad? Porque la ética está ligada inicialmente Por hacia mí, supuesto. ¿verdad? Si Y no es con después esa hacia afuera. intención, no es mindfulness, No yo es creo. mindfulness, exactamente. Muchísimas gracias a todos. Sí, cuando me pregunten, mi intención va a ser grabarlo, voy a esperar que no solo mindfulness me ayude a hacerlo, sino también Instagram. Bueno, Que la tecnología esté de mi sí, lado. exactamente, que la tecnología esté de nuestro lado, porque la última vez que hicimos uno no se pudo. Entonces, muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Mil gracias, un abrazo y mil besos y cariños, Gil. Gracias, Gracias. chao, hasta luego. Chao.